Terminamos de leer la carta a los tesalonicenses, que es el primer escrito del Nuevo Testamento, y Pablo aquí nos recuerda la sabia reflexión de los filósofos. Quid agis prudenter agas et respice finem. Todo lo que haces, hazlo con prudencia y mira el fin. Tenemos que recordar el fin. Es cierto que a veces el fin representa un bien arduo, ¿no es cierto? Ustedes que están en un colegio, qué bueno sería que todos los estudiantes miren a los exámenes, pero la realidad es que sería prudente, todo lo que hagas, hazlo con prudencia y mira el fin, y que los que trabajan en el colegio se pongan una meta y que las hermanas pongan otra meta y todas miren al fin del año para luego cosechar. Esto mismo hay que hacer con la totalidad de la vida, le dice Pablo a los tesalonicenses. Es una comunidad griega, era la capital de Macedonia, como decíamos al principio, y los griegos tenían la preocupación de la venida de Jesús. Los evangelios, lo dijimos al inicio, no estaban escritos, entonces aquí Pablo termina con la recomendación de Jesús, que estén vigilantes, que no tengan miedo al fin del mundo, porque Jesús, en principio, sobre todo para los que somos escuchadores de su palabra y tratamos de cumplirla, viene para salvarnos. No hay que tener temor, hay que tener, dice Pablo, esperanza y acompañarse, ayudarse unos a otros, como reconoce Pablo que lo están haciendo. Entonces, el momento presente, vivirlo tranquilo. Tenían esta comunidad que era muy buena, tenía este pequeño problema, estaba tal vez excesivamente preocupada en la parusía, hasta el punto que dijimos que alguno por ahí no quería trabajar porque ya estaba esperando el fin del mundo a la vuelta de la esquina. El consejo de Pablo también nos viene a nosotros, que estamos pasando el ecuador del año, estamos entrando en septiembre, para animarnos y continuar nuestro camino con esta doble proyección. A donde estamos destinados, estamos rezando por la evangelización de los pueblos, y la oración colecta nos hablaba de la evangelización en dos sentidos. En el sentido de que tenemos que aumentar los que escuchan la palabra de Dios, la obediencia de la fe, decía la oración, y por otro lado, la evangelización también es en la medida en que nosotros actuamos conscientemente como bautizados y como pueblo de Dios. Ayer nosotros celebramos la fiesta de Santa Rosa y por lo tanto tuvimos las lecturas propias, pero la liturgia ordinaria comenzó con el Evangelio de Lucas desde el capítulo 4 en la sinagoga, que ese capítulo lo conocemos bien. De hecho, en el ciclo C es el domingo siguiente al periodo de la Navidad. Simplemente el tema del demonio, que es el signo de que Dios está, la lucha contra el mal, esta expulsión del demonio, y recordar también la enseñanza de la Iglesia de siempre, y yo la retomo del Concilio Vaticano II, cuando nos dice que el hombre es corpore et anima unus, el hombre es uno en cuerpo y alma, y por lo tanto está todo unido, el mal espiritual, el mal corporal, el mal psicológico, están todos unidos. Es cierto que a veces por ahí en el medioevo o anterior se le echaba la culpa a las cosas que no se sabían o no se conocían, a la acción del demonio, de los espíritus, o anteriormente a los demiurgos, sin pasar ese límite de lo que es supersticioso, de lo que se quiere explicar desde el punto de vista mitológico. Hay una verdad en el Evangelio, y es que nosotros somos un ser que está compuesto de biología, que está compuesto de psicología y que está compuesto de espíritu. Entonces todo tiene que ver y tenemos que atender estas tres dimensiones. Por eso cuando Jesús echa al demonio, el poseso queda libre y queda sin daño, dice el Evangelio. La gente se alegra de que el espíritu obedezca a Jesús. El espíritu, pensemos que no hace una confesión de la fe, sé quién eres el santo de Dios, le dice el espíritu, has venido a destruirnos. Por supuesto, Jesús vino a destruir el mal, y eso no es una confesión de la fe, porque en el judaísmo de la época de Jesús, conocer el nombre de la persona era tener un cierto dominio, y el espíritu en realidad lo está amenazando a Jesús.
sé quién sos, te puedo controlar, pero Jesús es Dios encarnado. Entonces, sin ningún tipo de diálogo, directamente lo saca de ese hombre. El Señor Jesús, si nosotros lo aceptamos en nuestra vida, con nuestra libertad, nos puede liberar de todos los males, del mal absoluto. Y después nosotros vamos luchando con un derivado del mal, que es nuestra fragilidad, para poder cumplir la misión que el Señor nos confía. Nos encomendamos en esta Eucaristía, pedimos por la evangelización de los pueblos, por todos los pueblos, pedimos por las intenciones de la misa y también pidamos renovar nuestras fuerzas, nuestras ganas, mirando hacia el fin del año que estamos cursando, pero también nuestra fe, dirigirla siempre a Dios, tratando de cumplir enteramente y dentro de nuestras posibilidades la vocación bautismal y confiando, a pesar de las dificultades, no perdamos la esperanza. Tenemos que vivir en la esperanza de la salvación que el Señor nos trae. Que así sea.